Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyürek, el famoso actor turco, y una figura misteriosa justo antes de su trágica muerte. ¿Quién estaba realmente con él en sus últimas horas? Un testigo inesperado rompe el silencio. La tragedia que ha conmocionado a toda Turquía y al mundo del espectáculo tiene nuevos giros. Engin Akyürek, conocido por su actuación impecable y su vida privada reservada, fue hallado sin vida en circunstancias que hasta ahora eran un completo enigma. Pero recientemente, ha salido a la luz un testigo clave que podría cambiarlo todo. Según informes recientes, una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato se presentó ante las autoridades asegurando haber visto a Engin Akyürek acompañado de personas extrañas horas antes de su fallecimiento. No puedo olvidar sus rostros, pero no eran personas del entorno habitual de Engin, declaró la testigo con evidente nerviosismo. La noticia ha dejado helados a los fanáticos del actor y ha encendido las alarmas entre los investigadores. Akyürek, de 43 años, siempre fue una figura tranquila y alejada de los escándalos. Entonces, ¿qué hacía con estas personas? ¿Qué tipo de relación tenía con ellos? Los medios locales han comenzado a especular sobre varias teorías, desde amenazas relacionadas con su último proyecto hasta posibles chantajes personales. Lo que sí es seguro es que esta nueva revelación ha llevado a reabrir líneas de investigación que ya se creían cerradas. Uno de los amigos cercanos del actor, quien también pidió no ser identificado, comentó: Engin estaba nervioso los últimos días. Me dijo que había algo que lo inquietaba, pero no quiso dar detalles. Esta declaración coincide con lo dicho por el testigo, quien afirmó que Akyürek parecía inquieto cuando fue visto con los misteriosos acompañantes. Por otro lado, su agente publicó una breve declaración en redes sociales: estamos colaborando plenamente con las autoridades. Engin era más que un cliente, era un amigo, y queremos justicia. La historia dio otro giro cuando se encontraron imágenes de una cámara de seguridad cercana al lugar donde Engin fue visto por última vez. En el video, aunque de baja calidad, se pueden distinguir al menos dos figuras caminando junto a él. La policía está trabajando en mejorar la calidad del video y ha pedido ayuda al público para identificar a las personas que aparecen junto al actor. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la testigo ni detalles concretos sobre la grabación, pero el interés mediático ha alcanzado niveles sin precedentes. Programas de televisión, portales de noticias y redes sociales no dejan de debatir sobre las circunstancias de la muerte del actor, convirtiendo el caso en uno de los más comentados del año. Mientras tanto, la familia de Engin Akyürek ha pedido respeto y privacidad en estos momentos difíciles. En una emotiva publicación, su hermana mayor escribió: no sabemos qué está pasando ni por qué hay tanto misterio. Solo queremos paz para Engin y que la verdad salga a la luz. Los fanáticos del actor, tanto en Turquía como en el extranjero, han comenzado a organizar vigilias y homenajes en su honor. En Estambul, cientos de personas se reunieron frente al teatro donde Akyürek realizó una de sus primeras presentaciones teatrales, dejando flores, cartas y velas encendidas. Fue un alma noble. Merece justicia, decía uno de los carteles más compartidos. Paralelamente, la policía ha comenzado a reconstruir las últimas 48 horas de la vida del actor. Según fuentes cercanas a la investigación, Engin había tenido una reunión privada en un restaurante en el distrito de Beyoğlu, donde fue visto discutiendo con una persona que aún no ha sido identificada. Los testigos del lugar han sido interrogados, pero hasta ahora no han trascendido detalles de la conversación. Algunos informes sugieren que el actor estaba envuelto en un nuevo proyecto cinematográfico que, aunque aún no había sido anunciado oficialmente, involucraba a inversionistas internacionales. Una fuente anónima del equipo de producción dijo: era un guión delicado, con temas muy controversiales. Engin dudó en firmar al principio, pero finalmente aceptó. Tal vez no todos estaban contentos con su participación. Además, ha comenzado a circular la teoría de que Akyürek había recibido amenazas anónimas en los días previos a su muerte.
Correos electrónicos, mensajes de texto e incluso llamadas sin identificar están siendo analizados por expertos forenses digitales. Lo que parecía un accidente o una muerte natural ahora se está investigando como algo mucho más complejo, dijo uno de los detectives involucrados. La especulación también ha tocado el mundo del espectáculo turco, con varios actores y actrices hablando en entrevistas sobre las presiones invisibles que existen en la industria. Engin siempre fue muy reservado, pero sé que cargaba con cosas que nunca nos dijo, comentó una colega que trabajó con él en una famosa telenovela. En medio de todo esto, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado prometiendo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Mientras tanto, el fiscal del caso ha solicitado nuevas pruebas y ha convocado a expertos internacionales para analizar los elementos más delicados del caso. La investigación se ha convertido en un fenómeno internacional. Medios de comunicación de España, México, Argentina y varios países árabes han cubierto la noticia con gran detalle, especialmente por la popularidad de Akyurek en estos mercados gracias a las telenovelas que protagonizó. El misterio se intensificó aún más cuando un hacker autodenominado Sombra de la Verdad filtró supuestos correos entre el actor y una figura política. Aunque no se ha podido verificar la autenticidad de estos mensajes, en ellos se insinúa que Akyurek estaba siendo presionado para apoyar públicamente una causa que él consideraba contraria a sus principios. Mientras la verdad sigue oculta tras una nube de sospechas, teorías y emociones, el legado de Engin Akyurek continúa creciendo. Su última película, que se estrenará póstumamente el próximo mes, ha agotado entradas en su preventa. Sus fanáticos esperan que la pantalla grande sea testigo de su talento una vez más, mientras el mundo entero sigue preguntándose, ¿qué ocurrió realmente en las últimas horas de su vida? Pero quizá lo más inquietante ocurrió hace solo unas horas, una segunda testigo apareció. Esta vez, se trata de una camarera del hotel donde Engin pasó su última noche. En su testimonio, aseguró haber escuchado una fuerte discusión proveniente de su habitación, seguida de un largo silencio. Había tensión en el ambiente. Lo sentí desde que entró al hotel. No era el Engin que todos conocíamos, declaró con voz temblorosa. ¿Podría esta nueva declaración cambiar el rumbo de la investigación? ¿Se trató de un asesinato cuidadosamente encubierto o de una trágica serie de eventos que coincidieron en el peor momento? La historia, lejos de concluir, parece estar apenas comenzando. ¿Y tú, qué piensas de esta sorprendente revelación? ¿Crees que realmente estaba en peligro y nadie lo supo ver? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ningún detalle sobre este impactante caso. Hasta la próxima.